Aquí estamos para dialogar de un tema de suma importancia que toda la iglesia debe considerar porque es nuestra misión. Como pastores, ¿cómo motivamos a cumplir la gran comisión a nuestras iglesias? Yo quisiera comenzar con el pastor Héctor. ¿Cuál es la importancia que tú crees al momento de motivar a la iglesia a la gran comisión de que los pastores modelen esto a la iglesia? Bueno, vital. Se supone que nosotros debemos ser modelos para la Grey, para el resto de la congregación. Y yo creo que eso incluye todos los aspectos de la vida, incluyendo esta iniciativa al evangelismo. Primero, desde el púlpito, obviamente, tiene que haber un énfasis en el evangelio, desde el púlpito. Debemos debemos vertir el evangelio lo más que podamos a través de nuestros mensajes. Es la necesidad básica del ser humano y yo creo que en la medida que predicamos y de manera natural vertimos el evangelio, le enseñamos a la gente cómo en una conversación del día a día también pueden vertir el evangelio en diferentes situaciones. Yo creo que eso es un aspecto importante. Luego, a nivel de la consejería, también podemos, en la medida que aconsejamos, introducir la necesidad del evangelio en medio de las situaciones que la gente está viviendo en el día a día. Y hay un tema, yo diría, un aspecto también interesante que podría motivar a la gente, y es cuando nosotros tenemos algún tipo de acercamiento con algún desconocido, yendo a la tienda o viajando, lo que sea, y tenemos alguna conversación espiritual, quizás usar eso como una ilustración dentro de nuestras enseñanzas, de manera tal que la gente pueda entender que también hay una naturalidad en nuestro compartir el evangelio que debe estar presente. Yo creo que esas cosas pudieran fortalecer, motivar a la gente a compartir el evangelio de manera cotidiana. Tomás, ¿cómo tú crees que debemos modelar como pastores este aspecto de la gran comisión? Bueno, creo que Héctor respondió acertadamente. En misiones hay una frase que dice que el pastor es la clave o el clavo de las misiones y del evangelismo. El pastor como modelo, ¿verdad?, puede ser un catalizador para que la iglesia pueda imitarlo, lo pueda ver. Pero a veces tenemos que reconocer que muchos pastores faltamos en modelar sobre todo ese aspecto. A veces somos más dados a la enseñanza desde el púlpito, pero en el día a día, en nuestro diario vivir, no hacemos lo que muchas veces le decimos a la iglesia que debe hacer. Y la iglesia, pues, en ese sentido encuentra un estorbo para poder hacerlo. Hay un mandamiento para nosotros, como dice Héctor, de poder modelar a la iglesia en todos los aspectos, porque Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Sí. Le habla a Tito de ser ejemplo en todo. Entonces, creo que el pastor, en primer lugar, no solamente debe predicar el evangelio, también debe vivirlo. Y no solamente en el aspecto de evangelizador, sino mostrar el evangelio en su propia vida. En su trato. ¿Verdad? En su forma, en su justicia, su misericordia, su fidelidad, que el evangelio pueda fluir a través de él. Pienso que esto es vital para que los creyentes, al mirarlo a él, también puedan imitarlo. Una de las cosas que yo creo uno de los retos es que los pastores estamos rodeados de creyentes, pero tenemos que estar conscientes cuando llegan no creyentes a la iglesia, también darle atención a ellos y darle ese trabajo de evangelista. Claro. Un punto, Tomás, ¿el evangelismo termina cuando una persona llega a Cristo o hay un trabajo adicional de discipulado que estamos llamados también para completar la gran comisión? Claro que sí. Mateo 28 habla no solamente de evangelizar, pero habla de enseñarle todas las cosas. Entonces pienso que ahí está el aspecto del discipulado, que es esencial, ¿verdad? Y que va de la mano con el evangelismo. Y en ese aspecto faltamos muchísimo, porque a veces solamente nos quedamos en la evangelización, pero no hacemos el discipulado como debemos hacerlo. Así es. Entonces la gran comisión, evangelizar, pero también enseñar las cosas que tienen que hacer. Pastor Héctor, diversas formas de evangelizar. ¿Qué formas motivamos a la congregación? Ya tú mostraste algunas por medio del púlpito, pero ¿cómo la iglesia llega a lograr este llamado de la gran comisión? Sí, yo creo que hay diferentes métodos, formatos en los que nosotros podemos realizar esta labor de evangelismo.
a nivel personal y a nivel de la iglesia. En la palabra vemos, por ejemplo, cómo Pedro en sus primeros sermones hicieron como una especie de campañas evangelísticas, donde 3.000, 5.000 se convirtieron, y vemos aquí multitudes convocadas a grandes concentraciones, por lo visto, y donde era predicado claramente el evangelio y donde hubo muchas conversiones. Y ese tipo de campañas nosotros hemos sido testigos de ellas, hoy en día menos frecuentes que en los 60, 70, porque ya tenemos ahora los medios de comunicación masivos y quizás ese es el equivalente de una gran concentración, llenar los medios masivos del evangelio y de alguna forma de exponer el mensaje de Cristo. Y yo diría que ese es un formato que funciona, pero no podemos casarnos con ningún formato específico, sino que tenemos que ajustarlo a la necesidad particular de una comunidad o de una nación o de un tipo de persona. Claro. El otro formato es el formato relacional, donde yo en mi día a día, en la medida que convivo con la gente, comparto con el que me vende en la tienda, con el que me corta el pelo en la peluquería, con aquel que estudia en la universidad o trabajo en mi trabajo, o es mi colega, donde yo pueda compartir mi vida y dicho sea de paso, comparto el evangelio, que es el fundamento de mi vida. Entonces yo diría que el relacional también lo vemos en la palabra constantemente, como los primeros discípulos, en la medida que interactuaban con la gente, sencillamente dejaban caer eso de una manera muy, muy natural. Yo diría que esos son los dos formatos principales, y hay otros más sofisticados, pero como que se desprenden de esos dos tipos. Héctor mencionó algo muy importante y tiene que ver con la contextualización, porque hay lugares donde formas que podemos usar aquí, allá no la podemos usar. Correcto. Por ejemplo, el ir casa por casa. Hay algunos sectores aquí mismo en nuestro país donde se puede hacer, pero hay otros, en la zona metropolitana donde nosotros vivimos, eso no se puede hacer. Claro. Hay algunas otras maneras de evangelización que en nuestro país se pueden hacer. En países como en Cuba están prohibidos. Es decir, que hay que apelar también al Espíritu Santo, que Él pueda darnos la estrategia también, dependiendo del lugar donde cada uno esté ubicado, para hacer llegar el Evangelio. Pero yo pienso que lo principal es predicar el Evangelio como un estilo de vida. Claro. Sí, yo creo que ustedes están en algo importante, porque quizás por los medios de comunicación que son efectivos, la iglesia se ha dedicado en cierta forma, muchas personas, el creyente de cada iglesia, como dice, ellos pueden hacerlo, o a estas personas le tocan hacerlo, pero es un llamado a todos los miembros de la iglesia que estamos por medio de nuestra vida, con las personas que nos han puesto, de compartir el evangelio. Comenzando por los líderes. Claro. Para cerrar, ¿qué si mi iglesia no vemos nuevos creyentes? Rápidamente, ¿qué tú animarías, en pocas palabras, a una iglesia que no está viendo crecimiento de creyentes? Bueno, esa es otra pregunta que entra dentro del rango del contexto. Hay contextos duros al evangelio, donde realmente hay una aridez tremenda para no solo una congregación, sino todas las congregaciones. También hay ministerios como el de Jeremías, que si lo juzgamos por la cantidad fue un fracaso. Pero ahora bien, si en un contexto donde realmente el Señor está actuando y las vidas están viniendo al Señor, y hay alguna iglesia en particular donde eso no está ocurriendo, entonces pienso que la iglesia hace bien en examinar, en primer lugar, su fidelidad al Señor, ¿verdad? La vida que ellos están viviendo como iglesia de cara al Señor. También, en segundo lugar, el mensaje que están predicando, si están proclamando el Evangelio. Por ejemplo, ahora acabamos de tener una expresión de Miguel de que el pentecostalismo es el movimiento que más está creciendo. Y no solo está creciendo más por su énfasis en las sanidades y en muchas otras cosas, también está creciendo más porque evangelizan más. Entonces, a veces hay congregaciones que sencillamente no crecen porque no predican el Evangelio. Yo quería agregar, José, a esa observación que hace Tomás, muy atinada, de que la palabra nos dice en el libro de los Hechos en varias ocasiones que Dios agregaba, añadía los que habían de ser salvos. Y Pablo le dice también en Corintios que Dios es que da el crecimiento. Tenemos que orar por los conversos, tenemos que pedirle al Señor que traiga a la gente a escuchar su mensaje.
Y lo otro es el otro pasaje que nos indica también el apóstol Pablo diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Si no estamos predicando la palabra del Evangelio de Jesucristo, entonces los convertidos van a ser menos. Entonces Claro. tenemos que revisar, por un lado, si estamos orando lo suficiente para que Dios nos haga instrumentos efectivos de conversión. Y número dos, si estamos siendo también precisos y claros en comunicar la verdad salvífica de Cristo. Y obviamente lo que Tomás decía, añadir a eso, la fidelidad con la que en nuestras vidas, los ministros del Evangelio, estamos viviendo, porque podemos ser un obstáculo para que la gente reciba el mensaje. Pues así terminando, que Dios nos ayude a cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio, que es imparable, porque tenemos un Dios que está comprometido con salvar almas. Amén. Amén. Gracias. Gracias.